La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos para obtener trabajo. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por la energía eléctrica. Conozcamos acerca de los principales riesgos que existen en el manejo y utilización de esta forma de energía y los medios de control de estos riesgos. Características de los circuitos eléctricos. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía, conductores y un receptor que transforma la electricidad en luz, en movimiento y en calor. Para que se produzca esta transformación, es necesario que circule corriente por el circuito. Este debe estar compuesto por elementos conductores, conectados a una fuente de tensión o voltaje y cerrado. Los dispositivos que permiten abrir o cerrar circuitos se llaman interruptores o llaves. Características de los seres vivos. Los seres vivos son conductores de la corriente eléctrica y al estar expuestos a contactos con cables de contención o aparatos defectuosos, existe la posibilidad que circule corriente a través del cuerpo humano. Este es el riesgo de electrocución. Para ello deben cumplirse en forma simultánea tres condiciones que son: que el cuerpo humano sea un buen conductor, que forme parte de un circuito eléctrico y que esté sometido a una tensión o voltaje peligroso. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud depende de varias circunstancias, de las cuales destacamos: la intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano al pasaje de la corriente, el tiempo que esté sometido el ser humano al contacto eléctrico y el recorrido de la corriente por el cuerpo humano. Efectos fisiológicos directos de la electricidad. Una corriente de 1 a 3 mA produce cosquilleo. Esto se conoce como efecto de percepción, con el cual no existe ningún peligro. El paso de una corriente de 3 a 10 mA produce movimientos reflejos que se conocen como efectos de electrización. Una corriente de 10 mA provoca contracciones musculares, engarrotamientos, entre otros, conocidos como efectos de tetanización. El paso de una corriente de 25 mA podría atravesar el cerebro y ocasionar un paro respiratorio. Una corriente de 25 a 30 mA podría atravesar el tórax y provocar asfixia. El paso de una corriente de 60 a 75 mA puede atravesar el corazón y ocasionar fibrilación ventricular. Efectos fisiológicos indirectos de la electricidad. El choque eléctrico afecta el ritmo cardíaco, provocando trastornos cardiovasculares, tales como infartos, taquicardias, entre otros. La energía disipada produce quemaduras internas, ocasionando la coagulación o carbonización. Las quemaduras externas son producidas por arcos eléctricos a 4000 grados Celsius. También se pueden producir otros trastornos auditivos, oculares, renales y daños en el sistema nervioso. Recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. En la trayectoria transversal, la corriente circula de una mano a la otra, atravesando el corazón o al tórax. Si tanto el brazo como la cabeza se encuentran en contacto eléctrico, la corriente viajará del brazo a la cabeza o viceversa, atravesando el cerebro. Si una mano se encuentra en contacto eléctrico y un pie está sobre una superficie húmeda, la corriente viajará del brazo hacia la superficie húmeda. En el caso de que la mano esté en contacto sea contraria al pie que se encuentra en la superficie, la corriente atravesará el tórax o el corazón. Si se tiene contacto eléctrico con la cabeza estando sobre una superficie húmeda, la corriente viajará de la cabeza hacia las piernas, atravesando el cerebro y el tórax o el corazón. Localización de riesgos eléctricos. Los riesgos eléctricos se pueden presentar en tableros eléctricos, motores, conexiones, postes, transformadores, herramientas eléctricas, iluminación fija, iluminación portátil y aparatos de carga. Otra forma de protección contra los contactos eléctricos indirectos es por medio del interruptor diferencial. Complementa la conexión a tierra. Es un dispositivo que desconecta el circuito eléctrico rápidamente. Normalmente, la entrada de corriente debe ser igual a la intensidad que sale. Si esto no se llega a cumplir, el interruptor se abre y la corriente deja de circular.
Para dispositivos eléctricos portátiles se utiliza como protección el doble aislamiento. El símbolo que se utiliza para representar este tipo de producción es un cuadro insertado dentro de otro cuadro. Si el equipo utiliza el doble aislamiento, entonces no requiere ser conectado a tierra. Para realizar inspecciones o reparaciones en una instalación eléctrica, se debe trabajar sin tensión. Para trabajar sin tensión hay que cumplir 5 reglas. Corte efectivo de la fuente de tensión. Bloqueo del aparato de corte, señalizando la realización de trabajos. Comprobación de la ausencia de tensión. Conexión a tierra y en cortocircuito. Señalización de la zona de trabajo. Cuando se trabaja cerca de las líneas aéreas de tensión, deberá buscarse la forma de evitar el contacto eléctrico. Se pueden utilizar telas aislantes, las cuales deberán ser colocadas con guantes aislantes y sostenidas por medio de pinzas aislantes. Antes de usar estos materiales, deben tener en cuenta que debían estar guardados en un lugar seco y que no tengan roturas. Es necesario que las personas que trabajan con riesgos eléctricos utilicen la protección necesaria para proteger su cuerpo. Las protecciones personales eléctricas no eliminan el accidente, sino que eliminan la lesión o disminuyen la gravedad del mismo, basándose en el aumento de la resistencia eléctrica del cuerpo. Los más importantes son guantes aislantes y el calzado. Si bien la colocación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas están bajo la competencia de los electricistas como personal técnico especializado, es importante tener algunos elementos para identificar qué características deben tener para ser realmente seguros. Según su uso, los tableros de distribución pueden ser fijos o móviles. Su cometido es distribuir la energía eléctrica en los diversos puntos donde se necesita. Los tableros están constituidos por una casaca de material aislante de adecuada resistencia mecánica, que no absorba la humedad. Alojan en su interior dispositivos de maniobra y dispositivos de protección. Toda parte metálica del tablero debe estar conectada a tierra. Se debe tener en cuenta que las conexiones a tierras de máquinas, equipos y herramientas eléctricas deben utilizarse con cables flexibles. Deben ubicarse en lugares visibles y de fácil acceso y señalizados. Los interruptores eléctricos de tipo palanca deben estar blindados para evitar que se tome contacto accidentalmente con las partes con tensión. Para proteger las instalaciones de cortocircuitos y sobrecargas, se utilizan interruptores llamados termomagnéticos. Los equipos se conectan a los tomacorrientes correctamente instalados fuera del tablero. La desconexión de las máquinas, equipos o herramientas eléctricas de los tomacorrientes debe realizarse manipulando la ficha correspondiente, evitando tirar de los cables. En lugares muy conductores se utilizarán preferentemente equipos y herramientas de doble aislamiento. El dispositivo de maniobra eléctrica de la herramienta debe activarse solamente si se mantiene accionado. Los cables eléctricos deben colocarse en lugar donde no interfieran con el paso de personas, máquinas y materiales, y preferentemente en forma aérea. Si por razones especiales deben colocarse en lugares de paso, se efectuará una canalización subterránea debidamente protegida. En este módulo se mostraron las características que presentan los riesgos eléctricos y las medidas de prevención y protección aplicables. Vimos que los contactos eléctricos se clasifican en directos e indirectos. Estas medidas se aplican en forma independiente y o simultánea dependiendo de los casos. Estas medidas generales se aplican luego a trabajos concretos, ya sea como usuarios en general de la energía eléctrica, independientemente del puesto de trabajo o como electricista de la obra. Por último, recomendamos ser siempre precavidos y manejar la electricidad con las medidas pertinentes, ya que la misma es peligrosa y puede llegar a causar graves daños. Evitemos accidentes.